Para todo de nuevo, otra vez, y no te atrevas a moverte de ahí. Porque si pensabas que las noticias que te habíamos dado hasta ahora eran explosivas, agárrate bien fuerte, sentate cómodo y prepárate, porque lo que vas a leer ahora es la verdad detrás de la verdad, el secreto más guardado en los pasillos de la Bombonera que por fin sale a la luz. Esto no es solo una bomba, es el detonante de una explosión mucho más grande, un plan de ingeniería financiera y deportiva tan audaz y maquiavélico que va a cambiar el futuro de Boca para siempre. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es el plan maestro de Juan Román Riquelme, la jugada de ajedrez más arriesgada que se haya visto en el fútbol argentino en años. Una movida que no solo demuestra que el ídolo sigue teniendo el pulso del mercado, sino que también tiene la capacidad de mover fichas que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Y lo más fuerte de todo, es que este plan tiene dos nombres, dos jugadores que la hinchada pedía a gritos, pero que parecían imposibles, el uruguayo Maxi Araujo y el regreso del pibe de la casa, Ezequiel X Fernández. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra que se libraba en los pasillos de la Bombonera y en la calle hoy termina con un desenlace que ni el mejor director de cine se hubiera imaginado. Porque la dirigencia no solo está buscando un refuerzo, está sentando las bases para una nueva era, una era donde los jugadores de élite vuelven a vestir la camiseta más grande de América. Una locura, ¿no? Una jugada de ajedrez maestra, un movimiento que solo una mente brillante podría idear. Un movimiento que va a hacer temblar a la competencia y que va a darle a Boca la jerarquía que necesitaba. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, lejos de los micrófonos y los portales de noticias, hoy ve la luz y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. ¿Por qué un jugador que es figura en Portugal, que juega Champions y es pieza clave en un gigante europeo, querría venir a Boca? ¿Y cómo es posible que el club tenga la capacidad financiera para traerlo a él, y al mismo tiempo, recuperar a un pibe que se había ido por una fortuna? La respuesta a ambas preguntas es la misma, el plan maestro de Riquelme. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? El plan Araujo, el jugador que nadie vio venir y el dilema del uruguayo. Hace meses que en Boca se habla de un problema que no es de un solo jugador, sino de un sector de la cancha, de un concepto. La falta de un jugador que rompa líneas, que desequilibre por la banda, que tenga velocidad y que pueda dar un pase de gol o definir el mismo. Es un tema que se viene debatiendo, que genera controversia, y que dejó al equipo con un vacío difícil de llenar. Muchos nombres se barajaron, muchos rumores circularon, pero ninguno parecía ser el indicado. La dirigencia, comandada por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo supo, que el equipo necesitaba un refuerzo, una pieza clave, una bala en la recámara para atacar. Y Román, fiel a su estilo, no se desesperó. Esperó, observó, y cuando el momento llegó, dio el primer paso de una negociación que va a hacer historia. El scouting de Boca, que trabaja en silencio, sin hacer mucho ruido, ya lo tenía en el radar. Maxi Araujo, el uruguayo de 24 años que la está rompiendo en el fútbol portugués. Un jugador que llegó al Sporting de Lisboa con un perfil bajo, que se ganó un lugar a puro sacrificio y que hoy es una pieza clave en el esquema del equipo. Un jugador con garra charrúa, con ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es una camiseta. Un jugador que puede jugar por ambas bandas, que tiene un desborde tremendo y que puede ser un verdadero dolor de cabeza para los defensores rivales. Un jugador que hoy vale una fortuna en Europa y que de un momento a otro, podría estar en la Bombonera. Pero lo más fuerte, lo que de verdad nadie vio venir, es que el plan de Boca no era simplemente ir a buscarlo como un refuerzo más. El plan era aprovechar la situación interna del jugador con su club. El Sporting de Lisboa, fiel a su estilo de club europeo, no se anduvo con vueltas. La dirigencia, que en los últimos tiempos ha tenido algunos cortocircuitos con el jugador, ya le había hecho saber que si llegaba una oferta que los convenciera, estarían dispuestos a escucharla. El uruguayo, por su parte, ya no se sentía del todo cómodo. Había una sensación de agotamiento, de que su ciclo en Portugal estaba llegando a su fin. La relación, que había sido excelente en un principio, se había desgastado. Y en Boca lo sabían. Lo tenían anotado en un papel, como unas bajo la manga, como una posibilidad que parecía imposible pero que de un momento a otro se volvió real. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Maxi Araujo es el jugador que Boca necesita? La operación secreta, el plan que nadie vio venir y los detalles de la oferta. La noticia de la llegada de Maxi Araujo a Boca no fue un simple rumor, fue una operación secreta. Una operación que se movió con cautela, en silencio,
para no despertar la atención de otros clubes y para no generar polémica. La dirigencia, comandada por Román, ya tenía el plan en la cabeza. Sabían que el jugador quería volver a América, que su sueño es jugar en Boca, y que el Sporting de Lisboa no se opondría a un traspaso siempre y cuando se hiciera de la manera correcta. La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Y Boca, fiel a su historia, se movió rápido. Y aquí es donde todo cambió, donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. El Sporting de Lisboa está dispuesto a negociar. La puerta para un posible regreso a América estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que un jugador de semejante jerarquía, con ese presente en Europa, tenga la chance de venir a Boca? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Y Boca, fiel a su historia, se movió rápido. La negociación, que se llevó a cabo en silencio, sin hacer mucho ruido, ya está en una etapa avanzada. Los emisarios de Boca ya se reunieron con los representantes de Maxi Araujo y con la dirigencia del Sporting de Lisboa. El acuerdo por el contrato del jugador está a un paso de cerrarse, y la negociación por el pase, que es lo más difícil, ya tiene un borrador. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase del jugador, pero la del Sporting es venderlo por completo. La diferencia de dinero es mínima, y la voluntad de todas las partes es llegar a un acuerdo. El jugador, que ya estaba en una situación de desgaste con su club, se convenció. El uruguayo le comunicó a su representante que haga todo lo posible para que la operación se concrete. La pelota, de un momento a otro, volvió al lado de Boca. La dirigencia de Riquelme, que tiene un ojo clínico para los negocios, ya está evaluando las opciones para repatriar al pibe. Y las opciones son varias. La primera, y la más difícil, sería la de un regreso definitivo, una compra del pase. Pero esta opción es muy complicada, ya que el club portugués desembolsó una fortuna por él y no lo va a dejar ir tan fácilmente. La segunda opción, y la más probable, sería la de un préstamo con opción de compra. Esta opción le daría a Boca la posibilidad de tener al jugador de vuelta sin tener que hacer una inversión de locura en el corto plazo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? El plan X, la vuelta que nadie esperaba y el drama en Arabia. Y cuando todos pensábamos que la noticia no podía ser más impactante, llegó el segundo bombazo, el que hace que el universo Boca tiemble. La vuelta de Ezequiel X Fernández. Sí, escuchaste bien. El pibe que se fue a Arabia Saudita en medio de un escándalo, el que parecía que no iba a volver a pisar la Bombonera, hoy se encuentra a un paso de ser el nuevo refuerzo del equipo. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. La decisión de Riquelme de traer de vuelta a Ezequiel X Fernández es una jugada arriesgada, una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de alejarlo del club. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para la mitad de la cancha. Se rumorea que la llegada de X es un acto de rebeldía de Riquelme, que lo trae de vuelta para darle una lección a la dirigencia y a la hinchada, y que cree que el jugador es el único que puede darle al equipo el desequilibrio que necesita, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada es brillante. Riquelme se desprende de sus viejos aliados y abre la puerta a un jugador que tiene un pasado conflictivo en el club, pero que podría darle al equipo la explosión que necesita. El plan es claro, la purga es para traer una nueva era, una era con un manager, una era que Román cree que será la definitiva. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La crisis de X no pasó desapercibida en Boca. El Consejo de Fútbol, comandado por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo siguió de cerca. Ellos sabían que el pibe no estaba cómodo, que no estaba jugando y que su situación era cada vez más insostenible. Pero no querían interferir, no querían meterse en un quilombo que no les correspondía. Ellos esperaban, observaban, mientras la bomba de tiempo se hacía cada vez más grande. Hasta que la realidad golpeó la puerta. Y la realidad tenía el nombre de una fuente de primera mano, una persona que ya no trabaja para el club saudí y que se comunicó directamente con la dirigencia de Boca para contarles el problema. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. X Fernández ya no se sentía a gusto, no estaba jugando y la dirigencia saudí no tenía intenciones de cambiar su situación. La puerta para un posible regreso estaba abierta, y la pelota la tenía Boca.
La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que el jugador que vendimos hace tan poco tiempo, el pibe que todos extrañamos, tenga la chance de volver? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el propio presidente, el ídolo máximo, tomó el teléfono. Lejos de enojarse, de gritar, de perder la compostura, Riquelme se plantó. No dudó. No negoció. Su respuesta no fue un ultimátum, fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Se rumorea que Román le prometió a X que en Boca iba a ser la bandera del equipo, que lo iba a rodear de jugadores de jerarquía y que juntos iban a ganar la Libertadores, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de venderlo. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para la mitad de la cancha. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La conexión financiera, el plan maestro de Riquelme y el dinero de Merentiel. Y aquí es donde la historia se une, donde el plan de Riquelme se vuelve un jaque mate. El dinero de la venta de Miguel Merentiel al Benfica, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso. El plan 18 millones que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene 2 nombres y 2 objetivos: financiar la llegada de Maxi Araujo y traer de vuelta a X Fernández. La plata de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar un porcentaje del pase de Araujo y para afrontar el alto salario que exige un jugador de su talla, y para traer de vuelta a X. La jugada es brillante: vender a un delantero para traer a otro y para recuperar a un volante, pero con 2 jugadores que conocen el club, que conocen la Bombonera y que tienen una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. El golpe de efecto fue brutal. La dirigencia no solo consiguió vender a un jugador por una cifra astronómica, algo que pocos creían posible, sino que además ya tenía el destino de ese dinero. Un destino que no era otro que el de reforzar al equipo, de darle las herramientas que necesitaba para volver a ser protagonista. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. La salida de Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. Muchos aseguran que la venta de Merentiel y la posible llegada de Araujo y X es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y volantes y que las compras de los 2 uruguayos y el regreso de X es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero y de un volante de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque y la mitad de la cancha. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Araujo X que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho y al volante que le dé juego al equipo. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible, X Fernández. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Arabia. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un volante, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? El caos social y el riesgo político, la apuesta final. Pero la bomba no termina ahí. El problema de la posible llegada de Maxi Araujo y el regreso de X Fernández no es solo futbolístico, es un problema social y político que podría costarle muy caro a la dirigencia. La noticia de su regreso, que ya está circulando en el entorno del club,
ha generado un terremoto en las redes sociales, en los medios, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la llegada de Araujo y la vuelta de X son un acierto total para el equipo. Muchos aseguran que a Román no le importa lo que digan los de afuera, que él solo piensa en Boca, y que si Maxi y X están bien físicamente, son los únicos que pueden darle al equipo el desequilibrio que necesita para ganar la Libertadores, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Por otro lado, están los que no entienden la decisión, los que creen que la dirigencia está improvisando, que no tiene un plan, y que la vuelta de un jugador con un pasado conflictivo es una muestra de debilidad y de falta de códigos. Los que se quedaron con la imagen de un jugador que se fue por la puerta de atrás, del que tuvo problemas fuera de la cancha, y que no lo quieren ver de vuelta. Se rumorea que hay un sector de la hinchada que está indignado, que no quiere a X de vuelta, y que cree que la dirigencia se equivocó en traerlo y que podría ser el principio del fin para la gestión de Riquelme, nos confiesan desde el entorno del club. El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo, ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors.